Buen día. Somos el grupo número 1 de la asignatura Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía, integrada por los siguientes estudiantes: Gledys Sayago, Blanca Carvajal, Yorley Vera y Jefferson López. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la sociedad multiétnica y pluricultural, o en otras palabras, como lo representamos aquí en las láminas, los multiétnicos y la cultura y dependencia en la sociedad venezolana. Hagamos primero una breve introducción para comprender la concepción que tienen tanto los venezolanos como otros de cualquier otra nacionalidad. Es necesario indagar el proceso histórico por el cual hemos transitado y poder analizar y entender el comportamiento desde finales del siglo XV hasta nuestros días. El venezolano ha experimentado debido a características que se encuentran fuera de su entorno. Ahora vamos a abordar el concepto de la sociedad multiétnica y pluricultural. Comencemos primero por la sociedad multiétnica. Las sociedades multiétnicas, a diferencia de las sociedades nacionalistas, integran a diferentes grupos étnicos, sin importar la diferencia de cultura, raza e historia. Todas las grandes ciudades pueden ser consideradas ciudades multiétnicas o sociedades multiétnicas, incluso aquellas en las que el odio racial y la intolerancia étnica son frecuentes. También muchas naciones que todavía hoy son consideradas monoétnicas tienen su origen en un proceso más o menos violento de fusión o mezcla. Bien, ahora pasamos a decir el concepto de la sociedad pluricultural. Toda cultura es básicamente pluricultural, es decir, se ha ido formando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vida y que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Los intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y efectos, pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Este contacto puede generar características diversas. Muy bien. Ahora pasamos a abordar el tema cronológico desde los tiempos o remontándonos al siglo XIV, antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Aquí podemos clasificarlo en tres partes fundamentales. Venezuela se encontraba habitada por aborígenes politeístas, es decir, que adoraban dioses, hablaban una lengua propia. La fuente de alimento era la caza, la pesca y la recolección de frutos. En esta etapa los aborígenes eran nómadas. Luego, su base fue la agricultura, donde comienzan a trabajar la tierra con métodos rudimentarios y se vuelven seminómadas. En otras palabras, antes de la llegada de los españoles se encontraban las bases ancestrales de la cultura venezolana. La población indígena, al momento del primer contacto con los europeos, en aproximadamente 500.000 de personas habitando lo que hoy es el territorio venezolano. Habría llegado por el norte desde la región del Caraboso, por el este de los Andes y por el norte del Caribe. Los principales pueblos indígenas eran los chichas en los Andes, los caribes situados en casi todas las costas y los arahuacos. Los arahuacos se encontraban asentados en gran parte de las costas y más al sur, y los guayú o guajiros en la zona occidental. Sin embargo, el territorio de la actual Venezuela era muy diverso lingüística y culturalmente durante el periodo precolombino. Existe base para afirmar que los diferentes grupos indígenas pertenecían al menos a 16 grupos lingüísticos diferentes a finales del siglo XV. Con la llegada de Cristóbal Colón, se reveló a las naciones europeas la existencia de una humanidad distinta a la ya conocida en Europa. De igual manera,
se sancionaba fuertemente la acumulación de distintas riquezas en varias comunidades, ya que la propiedad era colectiva, la producción era social y no individual. En la mayoría de las comunidades, la comida solía prepararse para toda la población. La organización social variaba según la región. Había algunos pueblos que se constituían en comunidades tribales, jerarquizadas con caciques y autoridades de paz, y otras con una organización comunitaria donde solo el chamán, curandero y guía espiritual tenía un rango superior. También usaban las plantas con fines medicinales. Para el año de 1499, a finales del siglo, el territorio de la actual Venezuela estaba dividido en 7 grandes regiones geohistóricas aborígenes de la siguiente manera. La primera era la cuenca del lago de Maracaibo, la región andina, el noroeste, los llanos altos occidentales, la región centro costera, el valle de Caracas, el valle de Aragua, cuenca del lago de Valencia, la región litoral y las islas vecinas. La región oriental divide a su vez en 2 grandes subregiones, la cuenca del Orinoco o territorio Guayana-Amazonas y el noroeste. De igual manera usaban las plantas y demás recursos naturales para aprovechamiento propio y de la comunidad. Desde la llegada de las naciones europeas, que actuaron directamente como España o indirectamente como lo hicieron Inglaterra, Holanda y Francia, de alguna manera ellos comenzaron a formar parte también de la colonización y de esa etapa de transición que vivió el país y nuestros aborígenes desde ese entonces. Ahora va a continuar la compañera Yorlay con el siguiente tema. Siglo XVI. Siglo XVI tenemos las naciones europeas, de donde entonces actuaron directamente, buscando así que ese territorio sirviese a sus propios. Es decir, desde la llegada de las naciones europeas, que actuaron directamente, como España, o indirectamente, como lo hicieron Inglaterra, Holanda y Francia, la dinámica de producción del Estado territorial y de las estructuras del poder en los inicios de la sociedad colonial venezolana estuvo signada ya para el siglo XVI por un proceso de acumulación dominada por la capital comercial que propició y consolidó las relaciones de dependencias coloniales y neocoloniales. Estos eventos trataban de construir una Venezuela que sirviese a sus propósitos, utilizando como mecanismo la consolidación de una estructura basada en el trabajo asalariado, así como también la agricultura, la ganadería y la industria, sometiendo así a los habitantes aborígenes. La tarea de construir dicho imperio requería estrictos sistemas de control de la fuerza de trabajo, por lo cual España utilizó un modo de trabajo donde se combinaban las antiguas formas de esclavismo y trabajo servil que caracterizaba el mundo antiguo. La conquista y la colonización española no se hicieron sobre un territorio virgen. Este ya tenía dueño desde hace miles de años, y la fuerza de trabajo indígena, único recurso efectivo para construir dicho imperio, había sido socializada y organizada para lograr objetivos sociales y económicos distintos a los que se perseguían los colonizadores. Por esas razones, las metas inmediatas del proceso colonizador fueron despojar a los indios de sus tierras y desestructurar la organización social y la cultura de las sociedades aborígenes. De igual manera, abolir su anatomía política. El logro de estos objetivos significó el reordenamiento de la estructura y contenidos de las regiones geohistóricas, elemento importante para entender la dinámica de la producción y ocupamiento del espacio territorial y de las nuevas estructuras del poder en los inicios de la sociedad colonial venezolana. Fue el proceso de acumulación de capitales,
la cual se inició a partir de la explotación indiscriminada de recursos naturales, como las perlas y el comercio de las mismas. Dicha actividad produjo una alta rentabilidad para los esclavistas en el corto plazo, pero a costa de la destrucción de los costrales y de numerosas vidas humanas. En otras partes de Venezuela se produjo la acumulación originaria a partir del desarrollo de la agricultura, la ganadería y las artesanías, apoyado con el aprovechamiento de la experiencia y la organización de la fuerza de trabajo indígena. Ya el orden colonial está bien establecido y funcionan en debida forma las instituciones coloniales castellanas, como el cabildo, la iglesia, la real hacienda y el régimen de encomienda. El comercio de trigo florece, así como la ganadería, la minería de extracción aurífera. Se importan esclavos para las plantaciones y el servicio doméstico. Ya para el siglo XVII ve el surgimiento del cacao como un gran producto de exportación, así como la caña de azúcar, el tabaco, la sal y los cueros. El trigo decae hacia el consumo interno por alimento poblacional. La población española que emigró a Venezuela a partir del siglo XVI se fundó étnica y culturalmente con los pueblos amerindios y afroamericanos, dando origen a una nueva sociedad mestiza inédita, que ya para inicios del siglo XVII había comenzado a trillar caminos históricos alternativos. El aporte más notable de los españoles a la construcción de esa nueva cultura fue la lengua castellana, la cual habría de venir posteriormente en el español de Venezuela, con sus diferentes variantes dialécticas, habladas por pueblos de las distintas regiones geohistóricas. La lengua común facilitó la relación y la comunicación entre aborígenes y castellanos y sus descendientes criollos, así como entre otros. También los mestizos, entre ellos estaban los mulatos y los zambos, y los afro-venezolanos, quienes para finales del siglo XVII representaban el 15% de la población. A través del lenguaje compartido fue posible la implantación del código de normas que habrían de regir la vida cotidiana doméstica, así como también la cotidiana pública de la nueva sociedad. Las normas de convivencia, las disposiciones que regulaban la producción y la distribución y el comercio de los bienes y materias primas, la práctica de la religión católica, de los códigos éticos y estéticos que sancionaban la moral, la educación y el arte y las artesanías de la vida familiar. El tipo de relación que debería existir entre los diversos componentes étnicos de la población y los privilegios fueron los deberes y derechos que tenía cada uno de ellos, el cual fueron conformando la superestructura ideológica de la nación, la cultura nacional y los procesos de identificación con ella. Todo ello fue posible gracias a la existencia del español venezolano como lengua común hablada por los diferentes componentes étnicos de nuestra población. A continuación, mi compañera Glenis. Buenas. Les voy a hablar sobre el siglo XVIII, ¿sí? Proceso de colonización y conquista, conformación de Venezuela como Estado, cambios violentos en la calidad ambiental, humana y cultural del territorio y la población aborigen. Desarrollo de una nueva economía y acumulación del capital, extracción y exportación. En las primeras décadas del siglo XVIII se materializó un nuevo polo de desarrollo económico. Se trataba de un proyecto político y económico de grandes alcances. Se trataba de preparar a los indios para su independización, es decir, los indios deberían prepararse para el futuro, para atenderse todas sus necesidades y atender sus carencias. De allí la importancia del intercambio comercial con los mercaderes extranjeros.
En el siglo XVIII también ve la llegada de la Real Compañía Guipuzcoana o Compañía de Caracas y deviene en un ente monopolizador de comercio del cacao y de la venta de productos importados directamente de España, tales como vinos, telas, trigo y hierro, eliminando tanto para los productores como para los consumidores consumidores locales la posibilidad de acceder a otro mercado, lo cual genera enormes fricciones y diferencias entre los productores y comerciantes criollos contra dicha compañía. Sus medidas y sobre todo sus prácticas con respecto a la fijación de precios de las mercancías. Sin embargo, el establecimiento de dicha compañía también trajo beneficios, impulsando por su propio interés el desarrollo o mejoras de las infraestructuras de los puertos locales, tales como Puerto Cabello, Coro, La Guaira y Maracaibo. Se produce la integración de las varias provincias en la así llamada Gobernación de Venezuela y luego la Capitanía General de Venezuela, que constituye esencialmente desde entonces el actual territorio de la nación. El Imperio Español despliega